Hay ciertos pilares, fundamentos en nuestra sociedad que sostienen gran parte del tejido social. Y cuando estos caen, cuando esos pilares, esos fundamentos caen, todo lo demás se derrumba. Nuestra época se caracteriza por poner en duda esos fundamentos, o en el peor de los casos, por satanizarlos, y terminan repudiando lo que es bello y lo que es justo, para abrazar lo que es abominable. Tres de estos pilares, y los vamos a ver aquí en el texto, son, en primer lugar, el temor de Dios; en segundo lugar, la dignidad o el valor de la vida; y en tercer lugar, el respeto por la autoridad. El temor de Dios, la dignidad de la vida y el respeto por la autoridad. El temor de Dios, creo, podemos decir, se puede ver en todo el libro, no solamente en este capítulo. Deuteronomio trata fundamentalmente de eso. ¿Qué debía de hacer el pueblo para permanecer, para pasar en primer lugar y permanecer en la tierra? Sobre todas las cosas, temer a Dios, temer su palabra, obedecerlo. Es el tenor de todo el libro de Deuteronomio. Pero los otros dos pilares, la dignidad de la vida y el respeto por la autoridad, se pueden apreciar en las leyes que acabamos de leer. Vamos a tratar de ver esto. En primer lugar, tenemos esa ley o esa instrucción para cuando hubiere un asesinato y después de realizar la investigación correspondiente, que habíamos visto ya en otro pasaje, no encontraran al culpable. ¿Qué tenían que hacer? Si lo encontraban, pues era más fácil. Vimos que tenían que juzgar si había habido intención, si había sido a propósito, o si no había habido intención y las personas no tenían enemistad ni algo que nos hiciera sospechar que el homicidio fuera, ¿cuál es la palabra? Doloso. Pero en este caso, ¿qué debían de hacer, hermanos? Si encontraban un cuerpo y después de la investigación no se conocía al asesino, lo que tenían que hacer, vemos aquí un rito que incluía un animal como sacrificio, un animal expiatorio. ¿Qué es lo que nos enseña ese rito? Que el pueblo no podía cerrar sus ojos al pecado y simplemente ignorarlo, porque la ley decía, no matarás. Entonces, si encontraban una persona muerta, no podían decir simplemente, pues ahí hay una persona muerta, no importa. No, como pueblo debían solidarizarse y decir, a ver, Dios nos ve a nosotros, Israel, como un todo, como un pueblo. Y el pecado que se cometa en esta tierra, aunque nosotros no lo hayamos visto ni sepamos quién es el culpable, Dios sí lo ve. Si no hacemos algo por limpiar esta tierra que Dios nos está dando para que sea un lugar santo para Él, Dios lo va a demandar de nuestra mano. Recuerden, hermanos, que el trato que Dios tenía para con Israel era para con todo el pueblo, no solamente individuos, sino que los veía también como un todo. Ellos debían pedir perdón por Israel. Dice en el versículo 7, los ancianos tenían que decir, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. De esta forma, entonces, podrían librarse de esa culpa de la sangre. En otras palabras, hermanos, detrás de esta ley, el principio que vemos, se encuentra el temor de Dios y la dignidad de la vida. El temor de Dios y la dignidad de la vida. Pero dije en un principio que cuando esos pilares se abandonan, se dejan, se caen, toda la demás estructura que hay ahí, que sería en este caso toda nuestra sociedad, se derrumba. ¿Cómo sabemos eso? Lo estamos viviendo en nuestro país. No hay temor de Dios,
no hay respeto por la dignidad de la vida vale ahora 500, 1,000, 2,000 pesos. Y hermanos, decenas, quizá podemos decir cientos de miles de cuerpos que aparecen sin vida, o algunos ni siquiera aparecen, son escondidos debajo de la tierra para no volver a ver la luz. La mayoría de los autores son desconocidos. Ese es el pan de cada día de nuestro país. Quizá en Israel sería una rareza que no pudieran encontrar al culpable, suponiendo que hubiera jueces justos, pero en nuestro país es algo de todos los días. Creo que hay una aplicación, hermanos, que podemos hacer, una aplicación cuidadosa que se basa más en el principio que en esta ley que tenemos. Y es que no podemos simplemente cerrar los ojos y decir, no pasa nada, no importa que aparezcan personas desmembradas en las calles, no importa que en las avenidas principales, incluyendo esta ciudad, porque fue justamente esta semana, Bernardo Quintana, 2 homicidios, se paran unos hombres en una moto y empiezan a disparar. ¿Qué deberíamos de pensar de eso, hermanos? Porque estamos tan habituados, tan acostumbrados a oír, a ver esas escenas, a ver cómo los policías están acordonando un área, que nos volvemos insensibles a la realidad del pecado y a pensar que la razón por la que está ocurriendo eso es porque este país ha decidido abandonar el temor de Dios y ha dado la espalda al Señor. Y además, por lo tanto, ya no ven ningún valor en la vida. Creo que la actitud que deberíamos de tener al menos debería ser de lamento, de solidarizarnos también, de orar por nuestro país para que el Señor tenga misericordia. Pero en segundo lugar, hermanos, tenemos una ley que tenía que ver con las mujeres cautivas en la guerra. Por lo general, la guerra se acompaña de actos inhumanos, incluyendo la humillación física de mujeres, y de eso tenemos muchos antecedentes ya en las guerras mundiales que ha habido. Pero para Israel esto estaba prohibido, y esto es muy interesante. No podían llegarse a esa mujer a menos que quisieran tomarla como esposa. Fíjense, o sea, a diferencia de lo que iban a hacer las otras naciones, hermanos, y creo que estas leyes se aplican para las naciones, no para Canaán, sino para las naciones que estaban fuera de Canaán, porque Dios mandó que de Canaán destruyeran todo. Pero había naciones alrededor que quizás no mantendrían el mismo tipo de costumbres como sacrificar a sus hijos al fuego. Y quizás un israelita se sentiría atraído por una mujer allí, la tomaría cautiva, pero la ley nos dice esto, que si era así, su responsabilidad era tomarla como esposa. Y no podía hacer absolutamente nada este hombre hasta que la hubiera tomado como esposa. Y si después de eso no la quería, no podía tratarla como esclava, tenía que dejarla ir libre. ¿Por qué? Podemos preguntar, ¿por qué Moisés daría una ley como esta? Porque Moisés sabía que Dios nos ha hecho a su imagen y que la vida humana, aún en los tiempos de guerra, tiene un valor que es inestimable. Entonces, de nueva cuenta vemos la dignidad de la vida también en esta ley. Después de eso tenemos otras 2 leyes, una que habla de la primogenitura y otra que habla de la pena para el hijo contumaz y rebelde. En la de la primogenitura, hermanos, por resumir, el principio que nos enseña es que nuestras obligaciones legales no se alteran en nada por las preferencias o sentimientos que tenga una persona. Esto debería reprender la forma en la que en nuestro tiempo muchos hombres se desentienden de los hijos que han tenido con otras parejas en el pasado. Hemos dicho, no podemos aplicar muchas de estas leyes tal cual están aquí, pero sí podemos tomar los principios de equidad y los principios de justicia que estas leyes nos enseñan. ¿Cuál sería el principio aquí?
que un hombre no puede desentenderse de su responsabilidad, por más sentimientos que tenga, por más preferencias que tenga, por decir, esta es la mujer a la que yo amo y por lo tanto voy a cuidar de estos hijos. A esta mujer no la amo y por eso no voy a cuidar de estos hijos. No. Moisés enseña que las obligaciones estaban por encima de las preferencias o de los sentimientos. ¿Qué principio nos enseña la pena para el hijo contumaz y rebelde? Algo en lo que podríamos quizá ver y asustarnos y decir, había una ley en Israel que incluía la muerte de los hijos. Y esto promovido por los padres. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? El principio que nos enseña esta ley es el respeto a la autoridad de los padres. No tenemos un caso en el Antiguo Testamento que nos diga que se haya practicado esto, aunque, déjenme decirlo, por lo que Moisés nos está diciendo, esto era algo justo, esto era algo que en ese tiempo, bajo ese gobierno que Israel iba a tener, el cual he dicho que era una teocracia, un gobierno directo o administrado directamente por Dios, iba a ser algo que reflejaría la justicia de Dios. Piensen en eso. Iba a reflejar la justicia de Dios. ¿De qué forma? Pues el Señor había dicho, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y en qué términos tan más fuertes se puede legislar una pena o un castigo que decir que quien desobedezca ese mandamiento merece la muerte? Otro mandamiento en la ley decía que el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Hermanos, qué forma de reforzar la autoridad de los padres. Y esto nos debería hacer ver todavía lo que un pecado como este merece. ¿Qué pasa, hermanos? Lo dije en un principio, cuando se quitan esos fundamentos, esos pilares de la sociedad, el temor a Dios, la dignidad de la vida y en este caso el respeto por la autoridad. Todo lo demás se derrumba. Y es lo que estamos por ver en una o dos generaciones más. La gente ha abandonado ya el respeto por los mayores. Los jóvenes no saben lo que significa honrarás las canas del anciano, otro de los mandamientos de este libro. Los jóvenes no saben lo que significa honra a tu padre y a tu madre, y todo lo que venga como una tradición, sea de los padres, de los abuelos o más atrás, se rechaza como anticuado, como intolerante. ¿Cuál va a ser el fruto de eso? Destrucción. Toda la sociedad se derrumba, porque esa es la manera, hermanos, en que Dios lo ha establecido. Dios es sabio, Dios ha hecho la sociedad para que funcione de una manera. Si seguimos ese diseño que incluye honrar a la autoridad, a nuestros padres y también, como lo vemos por otros textos, a nuestro gobierno, eso mantiene la sociedad, la mantiene funcionando, la mantiene sana. Y cuando eso se deja, todo se derrumba. Pero quisiera que terminemos meditando en esa ley que había para el criminal que moría colgado en un madero. El versículo 22 nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. De nueva cuenta, esta ley también resalta la dignidad de la vida, o más precisamente podríamos decir, del cuerpo, porque la persona ya estaba muerta. Y aún así el cuerpo no se podía tratar de una manera degradante después de este castigo. Pero hermanos, esta ley, esta última ley que encontramos aquí, nos lleva a contemplar el Evangelio y lo que significa la sustitución. ¿Cómo sabemos eso? Vayan por favor a Gálatas, capítulo 3.
Versículo 13. Gálatas 3:13. Y con esto vamos a terminar. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿De dónde viene eso? De la cita que acabamos de ver, Deuteronomio 21:23. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No tenemos tanto tiempo para ver todo el argumento allí, pero lo que está diciendo es esto: que la ley, hermanos, la ley mosaica demandaba una obediencia perfecta. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué iba a pasar con el que no las hacía? Había maldiciones, y vamos a llegar más adelante en el libro de Deuteronomio a eso. Maldiciones que amenazaban a los desobedientes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cristo nace de mujer, nace bajo la ley para asumir esas condiciones que nadie en Israel podía cumplir. Pero esas condiciones, hermanos, incluían no solamente la obediencia positiva a los mandamientos de Dios, sino que alguien llevara también con la pena, con el castigo, por las transgresiones que ya se habían cometido, por el pecado, por la desobediencia. ¿Qué es lo que hace Cristo? Obedece en nuestro lugar. Y una de las formas en las que obedece es llevando la pena, llevando el castigo que la ley de Dios imponía sobre nosotros. Un castigo que demanda maldición. Entonces Pablo está viendo esa ley en Deuteronomio para decirnos que esto es lo que Cristo hizo. Quizá en ese momento Moisés no se imaginaba al escribir Deuteronomio 21:23 que el Mesías iba a cumplir con esto, iba a ser colgado en un madero, llevando nuestra maldición. Quizá no con ese detalle, pero cuando el apóstol Pablo está interpretando, hermanos, para nosotros, con esta interpretación inspirada del Evangelio, nos está diciendo: Cristo padeció en un madero, y la razón por la que Él padeció en un madero es para cumplir con lo que la ley había dicho y llevar por nosotros la maldición. De esta forma entendemos, hermanos, que podemos contemplar el Evangelio por esa ley que encontramos en Deuteronomio, que nos hace ver lo que Cristo cargó. Impresionante, uno de los 5 libros de la Torá o de la ley, y ya nos está enseñando, hermanos, apuntando hacia el futuro. Dios nos está diciendo lo que el Mesías iba a llevar. Y entendemos eso claramente cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos en las palabras de Pablo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Él se hizo por nosotros maldición. Él llevó el castigo por nosotros. Él toma nuestro lugar, el lugar del transgresor, del desobediente, del impío, y lleva la pena que nosotros merecemos. Así que, hermanos, en esos principios de equidad y de justicia que aprendemos de las leyes en Deuteronomio, también podemos contemplar en esta mañana el principio más grande de justicia, la demostración más grande de justicia que Dios ha hecho, entregando a su Hijo por nosotros para poder ofrecernos su perdón. Amén, hermanos.